Dios. Amén. Qué bonito. Perdón, acá. Hechos mocos acá, disculpa. El año pasado. Perdón, Gaby. Ya le dio pena ajena acá. Les hablé el año pasado acerca de mi dureza, pues, de mi corazón, ¿no? Me acuerdo a los 16 años Dios habló una vez y me dijo, tienes corazón de niño. Y el año pasado me estaba cuestionando, digo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con él, no? Y Dios empezó a hacer un trabajo, pues, de sanidad en mi corazón. Entonces Dios me está regresando ese corazón de niño, amén, de pasión y de niño con él. Y me encanta ver testimonios de mis hijos, ¿no? De ver lo que Dios está haciendo y de que Dios es un Dios real, es un Dios un Dios de poder, amén, y que Él quiere usar a todos, pues, ¿no? Y es algo que, pues, creemos firmemente que no somos los especiales, pues todos somos los especiales, ¿no? Para Dios no hay algunas personas que Él quiere usar, sino Dios quiere usar a todos. Entonces tenemos que tener ese corazón. Y también, pues, dice también, Dios no lo compartió, pero también de regreso nada más tenía el dinero para su vida. Entonces dice, no, pues, o sea, estoy acá y ni sé qué voy a hacer. Y dice que el último día, pues, básicamente llegó uno de sus familiares y dijeron, mira, tenemos esto para ti, ¿no? Y dice, regresé, no nada más el pasaje, pero regresé con más dinero de lo que tenía al ir. Entonces, aparte de la bendición y de todo lo que Dios hizo, pues se regresó con más dinero y con más bendición. Amén. Entonces, anímense, iglesia, es una parte importante, pues, la obediencia. Amén. El reino se desata por obediencia. No se gana por obediencia, pero se desata por obediencia. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios ha dicho en su palabra, desatamos el poder del reino hacia nuestras vidas y hacia las vidas de las personas que nos rodean. Amén. Nada más rápido, vamos a... quiero, pues, nada más completar, creo que es el 9 de junio, domingo 9 de junio, queremos empezar una capacitación para el ministerio profético. Entonces quiero animarlos, iglesia, pues, si tienen, pues, quizás ese corazón, si tienen sueños y Dios los habla de esta manera, queremos empezar como iglesia a capacitarnos en esa área. Pues en Efesios 4 habla de los diferentes oficios de la iglesia y uno es el profeta, y como iglesia, pues, no hemos hecho mucho en ese sentido y queremos empezar a desarrollar y, pues, simplemente tomar un tiempo para crecer en lo que es el ministerio profético, ¿no? Entonces queremos invitarlos. Va a ser antes del servicio, a las 10 de la mañana. Entonces vamos a estar aquí antes del servicio. La idea es tener quizás media hora de enseñanza y luego tener media hora de práctica, pues, básicamente todas las semanas, y estar poniendo en práctica y aprendiendo y poniendo en práctica y aprendiendo y poniendo en práctica, y es realmente empezar a desarrollar las personas que sienten ese llamado, pues, ¿no? De parte de Dios, de los dones proféticos, ¿no? De palabra de ciencia o de sabiduría, de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas. Es todo un mover profético y es algo que queremos desarrollar en la iglesia, que sea una cultura. Amén. Entonces es algo que vamos a empezar a tratar. Es algo, hace mucho tiempo hemos querido y ya así como que, okay, vamos a ponerle fecha y vamos a empezar esto, ¿no? Y entonces los animo, pues, a participar si tienen ganas, si quizás quieren aprender y quieren saber lo que es. Quiero invitarlos a participar el 9, es el domingo, no me acuerdo si es el 8 o 9, creo que es el 9 de junio a las 10 de la mañana. ¿Ok, iglesia? Amén. Cuando fui a Betel, fue yo creo que de lo que más, me impactó, básicamente, ¿no? Del mover profético que hay en la iglesia. Es impactante, pues. Empezamos la alabanza literal, así empezaron a tocar y ya me habían tocado, pues, tengo una palabra, ¿no?
Y una palabra bien certera y bien poderosa, pues que trajo una libertad muy grande y muy fuerte a mi vida. Amén. Entonces es algo muy importante los dones. La Biblia dice de los dones, dice que debemos anhelarlos, ¿no? Debemos de tener celo por los dones. Entonces es algo que necesitamos aprender. Si tu celo es para los dones más de poder, hablando de milagros y de sanidades, los invito a estar saliendo en evangelismo. Los sábados cada 15 días están yendo a evangelizar, están yendo al hospital. Entonces ese es un ambiente donde puedes desarrollar los dones de poder, amén, donde puedes desarrollar a mucha gente enferma y puedes empezar a aprender cómo fluir en los dones de poder. Pero este va a ser un ambiente más de lo profético, amén. Entonces lo quiero invitar a participar, a crecer juntos. Amén, iglesia. Amén. Cualquier informe, si quieren conmigo después del servicio, si tienen dudas o quieren saber algo más, por favor cuenten conmigo. Y vamos a orar rápido para entrar en la palabra. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres un Dios de gracia y un Dios de misericordia y un Dios de amor. Te damos gracias porque estos días estamos aprendiendo, Padre, descubriendo nuestra identidad, descubriendo quiénes somos y cómo tú nos ves, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tú eres fiel y constante hacia nosotros siempre, Señor. Tu palabra dice que aunque nosotros no somos fieles, tú eres fiel. Y te doy gracias, Padre, por eso. Gracias porque tú traes transformación y tú traes cambio, Padre, a nuestras vidas, a nuestro corazón. Te damos gracias porque hoy tú traes revelación a los corazones, Padre, de tu iglesia. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como hablamos, pues hemos estado hablando acerca de descubriendo nuestra identidad. He estado llamando la serie Descubriendo nuestra identidad. Y estamos hablando acerca de quiénes somos en Cristo. Amén. De la nueva creación, de la nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros. Como han visto, cada semana va como aumentando, yo siento la revelación. Todos van ligados, pero va creciendo la revelación acerca de, y vamos hablando acerca de partes diferentes. Y hoy vamos a hablar acerca de la justificación y el tema de hoy se llama Soy justo. Todos digan soy justo. Entonces, para nosotros, para la iglesia y para la palabra, la justificación es un tema central en lo que es el Evangelio. Es un tema central el entender la justificación, entender lo que es ser justo y esa parte de nuestra nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo. Y hoy queremos, la verdad, voy a tratar de no expandir tanto, pero quiero hablar acerca de diferentes tipos de justicia. Básicamente hay dos diferentes tipos de justicia que la palabra de Dios habla. Y quiero empezar hablando acerca del pacto. Todos digan el pacto. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que ha hecho pactos a través de la humanidad. Con distintas personas han hecho pactos con diferentes personas y también como vemos con los israelitas, que Él hizo un pacto con todos los israelitas, con una nación. Y Dios es un Dios que se mueve y se opera dentro de pactos. Amén. Es un Dios de orden. Entonces su forma de establecer orden es hacer pactos con las personas, básicamente, ¿no? La palabra de Dios nos habla del pacto que Dios hizo con los israelitas en el monte Sinaí. Y vemos como Dios habló los mandamientos y habló acerca de las leyes y Levíticos. Si te gusta eso, te puedes entrar en Levítico y hablar de los sacrificios y de los mandamientos y lo que deben hacer y lo que no deben hacer y todas estas cosas. Pero hay algo que sucede dentro del cuerpo de Cristo y hay algo que es muy, muy triste. Y es que la iglesia no está establecida en el nuevo pacto.
Vivimos dentro del nuevo pacto, pero no estamos establecidos dentro del nuevo pacto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces llegamos a Cristo. Para mí esto era mi contexto. Llegué a Cristo, hablan del amor, ¿no? Y que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios que tiene buenas cosas preparadas para nosotros. Y ¡yay! Y luego das tu vida a Cristo y luego te dan una lista de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. Y esa lista básicamente va a mantener tu salvación. Esa lista va a mantener tu justificación. O esa lista va a mantener tu posición delante de Dios. Y lo que hablamos la semana pasada, si fallas en un punto, entonces ya tachado, ¿no? Pecador. Y ya perdiste lo que en un principio habían hablado que venía de gracia, que nada más era creer en Cristo. Amén. Y luego empiezan una confusión dentro de la iglesia y una confusión acerca de nuestra identidad. Y básicamente tratamos de vivir con las reglas del antiguo pacto, pero no estamos en el antiguo pacto. Un pacto es como un contrato, todos digan un contrato. Cuando tienes un contrato con tu jefe, con una empresa, básicamente hay estipulaciones de lo que esperan de ti y lo que tú puedes esperar de ellos, ¿verdad? ¿Correcto o no correcto? Y los dos lo leen y dicen, ok, yo estoy de acuerdo, yo firmo, yo también estoy de acuerdo y yo firmo. Y ellos están haciendo un pacto. Lo que sucede muchas veces es que nos han cambiado el contrato, pero tratamos de vivir de un contrato que ya no es válido. Vivimos de acuerdo a un contrato que fue anulado en Cristo, que fue declarado, ahora sí, cumplido en Cristo Jesús. Y tratamos de relacionarnos con Dios de acuerdo a un pacto que ya no es válido. La obra, vamos a Deuteronomio, si tienes tu Biblia ahí, vamos a Deuteronomio, en el versículo 28. Y básicamente esos son las estipulaciones del antiguo pacto. Deuteronomio 28:1. Y esas eran las condiciones, amén, esas eran las condiciones del pacto. Dice así, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Amén. Entonces está hablando de las bendiciones y está hablando de la ley. Todos digan la ley. El antiguo pacto estaba establecido dentro de la ley. Entonces básicamente lo que Dios hizo es que Dios llegó con los israelitas y dijo, israelitas, eso es lo que yo requiero de ustedes. Si ustedes obedecen mis mandamientos, yo voy a traer bendición, los voy a proteger, les voy a hacer estas cosas de su vida. Pero en el 15, aquí mismo en Deuteronomio 28:15. Dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces, básicamente, la ley determinaba lo que recibíamos de Dios. Si recibíamos bendición de parte de Dios o si recibíamos maldición de parte de Dios. La ley determinaba lo que íbamos a recibir de Dios. Si tú cumplías fielmente la ley, la Biblia dice o Dios te contaba justo, básicamente, ¿no? Llegabas ante Dios y básicamente decía, ok, eres justo, porque no has quebrantado una ley. Entonces, básicamente los mandamientos es una forma de obtener la justificación. Es un intercambio. Yo hago obras y Dios te da la justificación. Amén. Dios te declara justo porque tú haces una situación. Vemos el primer caso de los israelitas cuando pasaron el río con Josué. Y vemos, dice en Josué 7, el pecado de Acán. Y lo que sucedió era que Dios dijo, todo lo que tengan,
lo que encuentres del enemigo, quémalo, mata a las personas, todo lo que respira, mátalo y quémalo. Pero Acán dijo, qué bonito se ve este oro, ¿no? Qué bonita alfombra. Entonces, en vez de obedecer a Dios, tomó y robó y desobedeció un mandamiento que Dios les había dado. Entonces, lo que sucedió es que fueron a pelear y fueron derrotados. Y llega Josué con Dios y dijo, es que hay pecado dentro del campamento. Y básicamente está diciendo, porque hay pecado dentro del campamento, no vas a recibir mi protección, no vas a recibir mi bendición, sino la maldición vino sobre ellos básicamente. Y perdieron no sé cuántos miles de personas. Entonces eso es una muestra de lo que es vivir bajo la ley. Era constantemente ir con Dios, es decir, Dios, ¿merezco o no merezco? O más bien, ¿qué merezco? ¿Merezco tu favor o merezco tu condena? ¿Merezco ser aceptado o merezco ser condenado? Entonces, eso es una mentalidad de obras, es una mentalidad de ley. Pero la palabra de Dios empieza a hablar acerca de la venida de Cristo. Empieza a hablar acerca de un cambio que Él va a hacer dentro del pacto. La semana pasada celebramos el pacto, celebramos la cena del Señor y celebramos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Dice, es una señal del nuevo pacto. Jesús dijo, este sangre este sangre que yo voy a derramar es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto fue hecho justo, fue sellado con la sangre de Cristo. En ese tiempo no era firma, era sangre. Amén. El nuevo contrato no tiene la firma de Jesús, tiene la sangre de Jesús sobre ese nuevo contrato. Y en ese momento cambió eternamente la forma de relacionarnos con Dios. Pero tantas veces llegamos a Cristo y no sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y llegamos a Cristo y lo que sucede es que llegamos a Él, pero todavía tratamos de seguir esos mandamientos y obedecer estas ciertas cosas. Para nosotros era no escuchar música del mundo, ¿no? Era la iglesia donde fuimos, ¿no? Las mujeres, pantalones ya es infierno, ¿no? Entonces, cuidado mujeres, las veo la mayoría en pantalones. No. Condenadas, no. Y era eso, me acuerdo Gaby llegar con pantalones un día y una señora así toda enojada porque vino con jeans, ¿no? Porque para ellos empezaron a tener una lista que no tenía nada que ver con la Biblia. Mi papá entró una vez a una iglesia que te medían los tacones. Si medías más de cierta cantidad o te los cortaban o tenías que quitar tus zapatos. Porque un tacón de 8 centímetros es del diablo. De 7 no, 8, ¿no? Un tacón de 8 centímetros es del diablo. Y eres condenada si entras con tacones de este tamaño, ¿no? Y lo que son reglamentos, son mandamientos de hombres que los hombres piensan que si yo guardo esto, voy a mantener bien mi postura y mi relación con Dios. Voy a mantener mi rectitud ante Dios. Si yo hago todas esas cosas, mi rectitud va a estar bien ante Dios y puedo llegar con Él y recibir la bendición que yo necesito. Puedo recibir una contestación de oración. Puedo ayudar a las personas. ¿Por qué? Es que yo estoy cumpliendo con mi lista, con mi reglamento, con estas cosas, ¿no? Y a veces hay unos que están en la Biblia, pero muchas veces son inventados por los hombres. Jesús dijo, ustedes se aferran a las tradiciones humanas y anulan la palabra de Dios. Ponen a un lado la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. Entonces lo mismo nosotros hacemos y llegamos a Cristo y yo lo hago por mi testimonio, porque eso era mi testimonio. Y ya me creía bien justo, no, es que rompí mis discos, ¿no? Porque maná, pues es del infierno, ¿no? ¿No? Y ya tuve que romper mis discos, porque ya al romper los discos ya soy justo delante de Dios. Dios ya me ve favorablemente. Y era una situación que nunca acaba. Amén. Y entró una desesperación en mi vida. Y yo dije, Dios, ¿hasta cuándo?
Estoy cansado porque hago y siento que nunca hago suficiente. Amén. Siento que nunca es suficiente. Siempre siento que no llego a la meta, ¿no? Es que si les dijera a ustedes, van a ser condenados si no tocan el techo. Ahorita, si no brincan en este momento y tocan el techo, condenados todos. Quizás alguien puede brincar más alto que el otro, pero nadie va a tocar el techo. Porque es imposible. Amén. Entonces lo que sucede es que había un estándar tan alto que era imposible cumplir. Pero en mi mente y lo que me habían enseñado es si no cumples fielmente todos los mandamientos de Dios, Dios no va a obrar en tu favor, vas a perder tu salvación. Vas a perder el favor de Dios. Dios no va a escuchar tus oraciones. Vas a decir, ¿no? ¿Escuchaste, maná? No te voy a hacer caso. Tacón de 8. No. Dios es necesario. No. Dios es que yo necesito. No, mira ese tacón. Entonces hay reglas. No sé en tu vida cuáles reglas quizás tengas. Pero Jesús vino a establecer una nueva forma. Todos digan una nueva forma. Una nueva forma. En Juan 1, si tienes tu Biblia, vamos a leer un poquito acerca de esto. En Juan 1:17. Dice así. Dice, pues la ley fue dado por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, en la ley fue dado por Moisés. La gracia y la verdad por Cristo. Entonces, cuando Jesús llegó a la cena, las cosas cambiaron. Amén. Cuando Jesús llegó a la cena, las cosas cambiaron. La forma de relacionar con Dios cambió después de su muerte y su resurrección. Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo una nueva forma, que es la gracia y es la verdad. Hay dos formas de ser justificado. Uno es por tus obras. Amén. Puedes ser perfecto y recibir de Dios. Amén. Hay un problema ahí. ¿Alguien puede decir imposible? Romanos 3:20, si quieren escribir, nada más ya estoy ahí yo, en Romanos 3:20. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Lo que la ley hace es te cobra consciente lo que antes era inconsciente. Una vez de chavo yo estaba en una obra y yo veía mis dientes, dije, pues, mis dientes no están, pues están blancos, están bien padres, ¿no? Ay, guapetón, ¿no? Y lo que hice es que pinté mi cara blanco. Y luego fui al espejo y hay una mantequilla que se llama, no puedo creer que no es mantequilla, es como es un sustituto, ¿no? Y me vi en el espejo y dijo, no puedo creer que no sea mantequilla. Cuando vi mis dientes, no dije, no puedo creer que no sea mantequilla. Y lo que antes se veía blanco, a comparación de lo blanco que era mi cara, mis dientes estaban bien amarillas. Y lo que hizo es que esa blancura me hizo cobrar conciencia de lo no blanco que eran mis dientes. Y la palabra de Dios dice que la ley es lo que hace lo mismo. El propósito de la ley, escúchame iglesia, los israelitas no lo entendían así, fue algo escondido para ellos, pero el propósito de la ley no era para que ellos dijeran, ok, soy muy bueno. El propósito de la ley era para que todos callaran su boca y quedaran convictos delante de Dios. Romanos 3:19. Ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella,
para que todo el mundo se calle la boca, lo dice la Biblia. Amén. Ay, mi pastor dijo cae la boca. No, la ley dijo, la Biblia dice, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Entonces, el propósito de la ley era para que vieras lo mal que estabas, lo mal que estás. La necesidad, el propósito de la ley era para que tú vieras la necesidad que tú tenías de que haya otra forma. La necesidad que tú tenías de un Salvador que se llama Jesús. Era para que tú vieras la necesidad de decir, Dios, es imposible cumplir. Es imposible cumplir, es imposible a través de mis esfuerzos ganar mi salvación, ganar mi aprobación, ganar las bendiciones, ganar lo que tú quieres hacer en mi vida. Es imposible por mis esfuerzos. Y lo que Dios dice, sí es cierto, el propósito es para que tú te dieras cuenta que es imposible en tus esfuerzos cumplir con el mandamiento de Dios. Entonces, la ley nos hizo cobrar conciencia del pecado. Pablo dice, yo no sabía lo que era adulterio hasta que la ley dijo que era adulterio. Amén. Está diciendo, yo no sabía lo que era esta desobediencia, pero cuando la ley vino, dice, cobró vida el pecado que estaba en mí. Y básicamente dice, mi carne quería quebrantar la ley que fue dada. Amén. Los niños pueden estar, dice un predicador, puedes ver desde los 2 años los niños. Puedes ver que ellos no necesitan un Salvador. Amén. Desde los 2 años, este rebelde, ¿no? Así de, no hagas esto. Sí, lo voy a hacer porque quiero hacer. ¿No? Dice, ¿qué onda? ¿De dónde sacó eso? Se llama naturaleza pecaminosa. Amén. Nadie los enseñó. No, nadie los enseñó cómo. Mira, no cuando la mamá sale de la casa del papá, no lo agarra el niño y dice, mira, cuando mamá te pide algo, dile, no quiero. No, es algo nato en ellos. ¿No? Es natural para ellos. Quieren quebrar todos los mandamientos y todas las reglas que encuentran. ¿No? Pueden estar jugando en el jardín y dices, hagan lo que hagan, no escupen sobre este flor. Y no tenían ganas de escupir el flor hasta que dijiste, no escupen sobre esta flor. ¿No? Y lo que hace la ley es que ellos cobran conciencia. Flor, te quiero escupir, ¿no? Mala flor. Y la línea de los niños, ¿no? No hay escupiendo sobre la flor. ¿Por qué? Porque lo que hace la ley es que te da conciencia del pecado. Y aviva algo en ti que dices, quiero quebrantarlo. Quiero quebrantarlo. Y es lo que habla la ley. En Corintios la Biblia usa la ley. Dice que la ley es el ministerio de condenación. Todos digan el ministerio de condenación. Entonces, un predicador que predica ley en este tiempo es un ministro de condenación. Amén. Porque la ley es el ministerio de la condenación. Entonces, me he topado, yo era en su tiempo, cuando recién di mi vida a Cristo, era un ministro de la condenación, ¿no? Le dejaba saber a las personas que malas estaban y dejaba ver a Dios que bien yo estaba, ¿no? Dios, yo rompí esto, ¿no? Y los discos, y yo oro. Tengo pasión de estos pecadores que no levantan a las 5:30, como yo, ¿no? Y me estaba justificando, pero llega un momento donde dices, es imposible, Dios. Llega un momento donde dices, Dios, estoy cansado, es imposible. Es imposible cumplir, es imposible llegar a ese estándar. Y Dios dice, sí, cierto, sí es imposible. Y la palabra de Dios lo acabamos de leer. Es imposible que alguien sea justificado delante de Dios por las obras que demanda la ley. Amén. Entonces lo que necesitamos reconocer es que nadie va a llegar con Dios con una obra que demande la ley y ser justificado, ser declarado inocente delante de Dios. Estar declarado en buena relación es lo que significa. Ser justo, ser justificado, significa es ir a un corte y que te declaran no culpable. Y ser inocente o ser justo delante de Dios significa de parar ante Dios y Dios te declara inocente de pecar.
Eso es la justicia. Entonces, si es imposible en mis esfuerzos obtener la justicia, entonces ¿cómo es? Porque la justicia lo necesitamos, amén. ¿Quién necesita la justicia? Quizás no sabes que lo necesitas, pero lo necesitas, amén. Tú necesitas la justicia. La Biblia dice en Romanos 1. Romanos 1:16. Dice así. Dice, a la verdad, dice, no me avergüenzo del evangelio. Todos digan evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, y son noticias, no lo usaban tan seguido porque no había noticias tan buenas. Son noticias tan buenas que casi son imposibles de creer. Eso es lo que significa el evangelio. Y dice, la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. En el 17, de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Entonces la palabra de Dios está diciendo que en el evangelio, en las buenas noticias, es revelado una justicia que proviene de Dios, no proviene de los hombres. Cualquier justicia que tú puedes ganar y cualquier cosa que tú puedes hacer para tratar de ganar algo de Dios es una justicia mundana, es una justicia carnal. Pero la Biblia dice que en el evangelio, en las buenas noticias, es revelado una justicia que proviene de Dios, no proviene de los hombres. Y es una justicia que es por fe, de principio a fin. Significa lo tomas por fe y lo vives por fe. No es por fe y luego obras. Gálatas 3, qué torpes son. Dice, ¿quién los ha hechizado? Dice, ante ustedes fue muy claramente presentado a Cristo y Cristo crucificado. Dice, tan pronto van a apartarte del evangelio. Llegaron a Cristo por fe, pero se tratan de perfeccionar por tus obras. Llegan por fe, pero se tratan de perfeccionar por sus obras. Llegamos nada más creyendo, pero muchas veces en algún lado, algún predicador te dio una lista de cosas. Si tú oras, si tú lees tu Biblia, si tú haces esto y esto y esto, y ayunas, eso te va a poner en una posición donde Dios va a derramar sus bendiciones sobre tu vida. Y su gracia y su misericordia y su verdad y su buena voluntad va a estar derramando en tu vida mientras que tú mantengas tu lista. Pablo lo dice así en Gálatas 2. Todo el libro de Gálatas es un libro que está defendiendo la gracia de Dios. Amén. Es un libro que está defendiendo, porque habían recibido el mensaje de la gracia, pero entró los judaizantes, dijo, sí es cierto, Jesucristo, alábalo. Pero si quieres recibir de Dios, tienes que hacer esto y te tienes que hacer la circuncisión y tienes que obedecer estos mandamientos y tienes que hacer estas cosas y con esto ya eres justificado delante de Dios. Y Pablo está entrando y está totalmente contradiciendo ese mensaje que muchas veces nosotros hemos escuchado. Amén. Y Pablo dice, si yo, un ángel o cualquier otra persona predica un mensaje que es contrario a lo que les he predicado, que caigan esas personas bajo la maldición. Básicamente no. Y dice, han llegado a hablar un evangelio que no es evangelio porque no hay otro evangelio. Hay un evangelio. Hay una buena noticia. Y en Gálatas 2 dice así. Es muy fuerte, pero así es Pablo a veces, ¿no? En Gálatas 2:21 dice así. Dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. No desecho la gracia de Dios.
Si podría yo a través de mis obras ganar el favor y la justicia de Dios, entonces Cristo murió en vano. ¿Por qué murió en vano? Porque si mi salvación depende de mí o de ti, Cristo murió en vano. Porque Él murió para que tu salvación dependiera de Él y no de ti. Él murió y dio su vida para que tu salvación y tu justificación dependiera de Él y no de ti. Entonces, el momento que abrazamos una ley para hacernos justos, estamos desechando, estamos contando como nada la obra de Cristo y la muerte de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. No lo vemos tan importante, pero es crucial hoy lo que está hablando. El día que yo trato de llegar con Dios por algo que yo hice, decir, Dios, tienes que bendecirme porque yo hice, estoy desechando y poniendo a un lado la obra de Cristo. Estoy desechando la gracia de Dios, estoy tratando de establecer mi propia justicia. Y no estoy abrazando la gracia, estoy desechando la gracia. Y estoy abrazando la ley. Es crucial, iglesia. Es crucial estar fundamentados en el Evangelio. De entender que la justificación, mi postura con Dios no tiene nada que ver con mis acciones. Y suena como un evangelio, suena imposible de creer. Suena imposible de creer que mis acciones no determinan mi posición ante Dios. Pero eso es el evangelio. Amén. Las buenas noticias del evangelio es ese. El que Cristo vino, tomó tu lugar. Él fue castigado, lo que hemos estado hablando. Él tomó tu lugar como pecador. Y fue castigado en tu lugar. Y recibió condena en tu lugar. Lo que significa que hubo un gran intercambio. Dios se hizo pecado para que tú podrías ser justo. Intercambiaron posiciones. Intercambiaron posiciones. Jesús se convirtió en pecado por ti y por mí. Y por fe yo soy declarado justo por Él. Mi justicia no proviene de mí, proviene de Dios. El Salmos dice que nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia, y es un trapo que las mujeres usaban en su ciclo menstrual, básicamente. Entonces dice, tu mejor esfuerzo es eso. Es algo que solo sirve para tirar en la basura. Amén. Lo dice la Biblia. Tu mejor esfuerzo es algo que puedes tirar en la basura. No tiene valor. Wow. Dios, qué difícil lo pusiste, ¿no? Wow, Dios, qué difícil pusiste las cosas. Si mi mejor esfuerzo es algo que nada más tiras en la basura, que no sirve para nada más tirar en la basura. Wow, qué difícil son las cosas. Amén. Pero la verdad que no. En Romanos 7:6, si tienes tu Biblia ahí, vamos a leer poquito en Romanos. Romanos yo creo que es la exposición del evangelio más claro que hay en la Biblia, más completo. Romanos 7:6. Está comparando la ley como un matrimonio. Y estaba haciendo una comparación y dice mientras que estás vivo, hay una ley básicamente hablando de la separación, pues no, dice hiciste votos y hasta que estén vivos sigue válido. Pero cuando uno muere se anula la ley, es anulado básicamente hacia la persona, y ya es libre para volver a casar o para pues ahora sí hacer
Entonces está comparado en Romanos 7, dice en el versículo 6, dice, pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados, está hablando de la ley. Dice, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Entonces es increíble, iglesia, tienes que entender esto, que Cristo vino y él fue sujeto a la ley para que tú puedas ser libre de la ley. Amén. Jesús no vino a hacer lo que Él quería. Él vino y Él caminó y Él cumplió la ley a la perfección. De principio a fin. Y Él vino como Él era libre, pero Él vino y se esclavizó a la ley. Para que a través de su muerte nosotros podamos ser libres a lo que Él se esclavizó. Entonces, en Cristo Jesús somos libres de la ley. Somos libres de la ley. ¿Qué significa? Pues que la bendición y la maldición de la ley ya no tienen efecto en mi vida. No deben tener efecto en mi vida. Significa que no debo de vivir una vida sujeto a la ley. Porque la ley trae conciencia de pecado. Y la ley es el ministerio de muerte. Tarde o temprano te va a llevar a la muerte. Tarde o temprano te va a llevar a la separación de Dios, te va a llevar a la desesperación. Alguien que trata de vivir su vida y ser justificado delante de Dios por las obras que demanda la ley. Pero las buenas noticias que la Biblia habla es que en Cristo Jesús tenemos un intercesor que tomó nuestro lugar y Él vivió sujeto a la ley para darnos libertad de la ley. Y cuando tú moriste, porque en Cristo moriste, amén, moriste a la ley. Significa que moriste al poder que la ley tenía. La Biblia dice, el pecado no tendrá dominio sobre ti porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa, al grado que vives bajo la ley, al grado el pecado va a tener poder en tu vida. Amén. Al grado que tú vives bajo la ley, a ese grado el pecado va a tener dominio y poder en tu vida. Pero si tú mueres a la ley, como estás muerto, el pecado ya no tiene lugar. En Romanos 3 vamos a leer poquito aquí. Romanos 3:21. Yo creo que es una de las explicaciones más directas de lo que es la justicia de Dios y la justificación por fe. Dice así, vamos a empezar en el versículo 21, Romanos 3:21. Dice así, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo? Dice, sin la ley hay una justicia disponible sin la ley, sin cumplir los mandamientos. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Amén. Pero por su gracia, muchas veces conocemos ese versículo, pero no conocemos el siguiente. Amén. ¿Cuántos han escuchado eso? Ese versículo, ¿no? No, es que están destituidos de la gloria de Dios. Pero no saben lo que sigue. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Están diciendo, eran pecadores. Y como eran pecadores, estaban separados de la gloria de Dios, estaban separados de la vida de Dios. Pero gracias a Dios en Cristo, eso no es nuestro caso. Amén. Gracias a Dios que en Cristo hemos recibido la justificación. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia.
Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Los sacrificios de los animales, nada más pasaba por alto Dios los pecados, pero no cambiaba el corazón de Dios hacia el pecado. Amén. No había una transformación y no había una reconciliación. Era nada más para apaciguar su enojo hacia el pecado. Entonces dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Entonces, ¿quién nos justifica? Dios, Jesús nos justifica. Los que tenemos fe en Jesucristo, Dios nos declara inocente. Dios nos declara sin culpa. Dios nos declara limpios de toda maldad, de todo pecado. Y lo que era imposible por la ley obtener, Dios hizo en Cristo. Lo que era imposible en tus esfuerzos ganar, Dios hizo en Cristo y te lo da como garantía y simplemente por fe, por confiar que Él es quien Él dice que es y que Él ha hecho lo que Él dice que ha hecho. Por confiar en Él, Dios te declara inocente de todo tu pecado. Y te pone en buena posición con Él, te pone en buena relación con Él, y te pone uno de los significados de justicia, es poder estar ante Dios sin sentir culpa ni inferioridad. Eso está impresionante. Eso está impresionante, amén. Podemos pararnos ante Dios sin sentir culpa ni inferioridad. Sí. Esa. Ahora, inferioridad, ¿no? Entonces, hay personas, ¿no? que su forma, y no critico eso, digo, no tanto, pues, digo, si es tu forma está bien, ¿no? Pero hay personas que llegan ante Dios, soy una cucaracha. No merezco nada, ¿no? Y hay este sentido de culpabilidad y de pecado. Soy pecador y he hecho estas cosas, ¿no? Y Dios dijo, no eres. Dios dijo, Jesús fue en tu lugar y yo lo castigué en tu lugar. Y ustedes intercambiaron posiciones. ¿Para qué llegas de esa manera? Amén. ¿Para qué llegas de esa manera? Y hay que tener reverencia, pero la Biblia dice que podemos entrar con confianza. ¿Cómo puedes entrar con confianza si no sabes quién eres? Si no sabes que eres justo, si no sabes que no hay nada que Dios puede culpar en ti. No hay nada de pecado que Dios puede ver en ti y condenarte. Eso te da libertad de entrar con acciones de gracia, de entrar al trono de misericordia y de gracia con confianza, porque conocemos quiénes somos. No es orgullo, es identidad. Y hay gente que lo ve como, esos orgullosos, se creen muy acá, y yo, ¿no? Y yo hago, y yo deshago, y yo tengo que hacer todas estas cosas, ¿no? Y tengo que estar de rodillas ante la iglesia por 3 horas para que Dios pueda escuchar mis oraciones. Y están haciendo tantas cosas que son tontas en el sentido porque Cristo ya lo hizo por ti. Amén. Cristo ya lo hizo por ti. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya fue declarado culpable de tu pecado. Tu pecado ha sido condenado en Él. Lo cual significa que tu pecado no va a estar condenado en ti. En 2 de Corintios, creo que vamos a terminar con este. En 2 de Corintios 5, está hablando de la nueva creación. Dice, lo viejo ha pasado. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es la reconciliación. Que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo y no tomando en cuenta sus pecados. No dice que no pecaban. No, Dios nunca ha dicho que tú no pecas. Pero Dios no toma en cuenta tu pecado. Tu pecado no está puesto en tu contra. Tu pecado no está puesto en tu cuenta. Amén. Eso es lo que significa. No significa que no pecas. Porque estamos en la carne.
Y vamos a fallar. Bienvenidos al club. Amén. Bienvenidos al club de los que fallan. Amén. Yo llegué primero a la repetición, ¿no? Yo llegué primero a la repartición y yo entiendo eso. Pero lo que es impresionante y lo que tenemos que captar, iglesia, es que mis pecados ya no están puestos en mi cuenta, están puestos en la cuenta de Jesús. Cuando yo peco, Jesús paga la cuenta, yo no. No está puesto en mi contra. No está puesto en mi cuenta. Y cuando yo llego con Dios, lo que Jesús era, yo tengo. Y yo acerco a Dios y digo, cuenta limpia. En Romanos 5 habla poquito acerca de este concepto. Y Dios no está poniendo en nuestro contra los pecados. Y esas son las buenas noticias, iglesia. Amén. Esas son las buenas noticias que dice aquí, lo acabamos de leer. Dios no estaba en Cristo reconciliando consigo a Dios. Él estaba reconciliando el mundo a Dios y no tomando en cuenta sus pecados. Dios no está tomando en cuenta tu pecado. Tu problema es que tú estás tan lleno de culpa porque tú estás viendo tu pecado y tú estás viendo tu error y tú estás viendo lo que hiciste y lo que no hiciste y lo que debiste haber hecho, y todo eso trae culpabilidad en tu vida. Porque estás viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Porque bajo la gracia todas esas cosas son inválidos. Debes de orar, por supuesto. Debes de leer la Biblia, por supuesto. Pero al momento que tú piensas que leer la Biblia te va a ganar una estrellita de Dios, estás anulando la obra de Cristo en tu vida. Y estás diciendo, Cristo, gracias por lo que hiciste, pero yo puedo manejarlo. Gracias por dar tu vida y morir por mí, pero de aquí yo creo que yo soy tan bueno que yo puedo ganar las cosas sin ti. No lo decimos así, pero es lo que está sucediendo. A mí me apasiona Dios, me apasiona su presencia, me apasiona la palabra, me apasiona dar mi vida y entregar mi vida por Él. Pero no es para que Él haga algo en mi vida, no es para que Él se mueva, no es para que Él haga cosas, es porque lo amo tanto. Y porque estoy tan agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Yo digo, yo te ofrezco mi vida y si es morir, eso es lo que haré. Porque por lo que tú has hecho por mí no se compara lo que yo puedo hacer. Entonces ni lo intento. Toma mi vida. Toma mi vida, es tuyo. Y el primer día que yo di mi vida a Cristo, literalmente yo di mi vida a Cristo. Amén. Me puse de rodillas y dije, Dios, mi vida es tuya. Haga conmigo lo que tú deseas. Y desde ese momento ha sido mi actitud con Dios. Y yo levanté sabiendo en ese momento que yo iba a servir a Dios el resto de mi vida. Yo sabía que iba a dedicar mi vida a Él. Yo sabía que iba a vivir por Él. Pero todo lo que hago no es para ganar. Es porque ya me dio. No puedes ganar algo que Dios ya te dio. Amén. La gracia es un regalo, la justificación es por gracia. La gracia de Dios es un regalo de Dios. No puedes ganarlo, no puedes merecerlo, no puedes desmerecerlo. Lo puedes recibir o lo puedes rechazar. Punto. Y cuando yo trato de ganar la justicia por mi cuenta, estoy rechazando la obra y la justicia de Dios. Y rechazo lo que Dios me quiere dar. Jesús cambió identidades contigo. Él se convirtió en pecado para que tú puedas convertirte en justicia. ¿Todos están en 2 de Corintios? ¿No? 2 de Corintios 5. (21) Al que no cometió pecado alguno, Dios por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos ¿qué? La justicia de Dios. No tienes una justicia cualquiera, tienes la justicia de Dios.
No tienes una justicia humana, tienes la justicia de Dios. Eres tan justo como Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén. Has recibido de su justicia. En el Antiguo Testamento Dios dio un mandamiento: sean tan justos como yo. En el Nuevo era una orden que trae transformación. Sobre Marco dijo: sea tan justo como yo. Y esas palabras produjo transformación en él. Y eso convirtió que Marco fuera tan justo como Dios es justo. Y como es justo, ya puedo tener intimidad, ya puedo tener relación, ya puedo tener cercanía con Él, porque Dios nos ve igual. Nos ve justos, nos ve santos, no nos ve pecadores, no nos ve a través de la carne, nos ve a través del Espíritu. Y lo hemos hablado, la nueva creación está dentro de ti. Amén. No es físicamente que eres una nueva creación. De que diste tu vida a Cristo, ya estoy 10 centímetros más chiquito y poquito más orejón. Pues no cambió tu físico. Cambió adentro de ti, tu espíritu fue transformado. Y lo que sucedió es que la vida de Dios, la misma vida de Dios entró en ti. Y eso te hizo avivar. No puedes ser más justo de lo que ya estás. No importa lo que haces. Y no puedes ser menos justo de lo que ya estás. No puedes ser ni más ni menos justo. Has recibido la justicia de Dios si has puesto tu fe en Él. Y eso es lo que nos separa, iglesia. Eso es lo que nos separa. Y tenemos que entender que eso es nuestra nueva identidad. Entonces digan: soy justo. No porque actúas justo. Eres justo por creación, no por obras. Entonces digan: soy justo por creación. Yo puedo poner mi gorra, ¿no?, de Viva México. Puedo tratar ahora sí, quizás ya compro los bigotes, ¿no? Porque no me sale. Compro los bigotes, ¿no? Y no importa lo que hago externamente, Sam es un gringo. Amén. Aunque me puedo tratar de engañar a veces, ¿no? A veces me espanto en el espejo, ¿no? Ay, estaba esperando algo, no, algo diferente, ¿no? Pero la cosa es que no puedes cambiar tu esencia. Pero Dios sí. Y Dios cambió tu esencia cuando tú das tu vida a Él. Y el pecado que estaba en ti, Él saca, Él deposita su justicia dentro de ti. Entonces yo me acerco con Dios no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Yo me acerco con Dios con confianza, no por quién soy. Y quizás oré más que ustedes, y quizás leí la Biblia más que ustedes. Pero Pablo dice, todo eso lo considero estiércol. Estiércol es popó, para los que no. Todo eso es estiércol, ¿no? Todas mis obras de justicia es estiércol. Pablo dice: si hay alguien que tiene algo que jactar, soy yo. Judío de los judíos, ante la ley perfecto. Yo estudié bajo este maestrazo de la ley, circuncidado, todo de acuerdo a la ley. Y dijo: todo eso es estiércol por lo que Cristo hizo por mí. Todo eso lo considero estiércol, porque mayor es lo que Cristo hizo. Amén. Todo lo que tú puedes hacer son obras humanas, y lo que Dios te dio fue una justicia divina. Y la Biblia dice en Juan, vamos a terminar con 2 versículos que hablan de eso. Ya vamos a terminar, ¿ok?
En Juan 1, en el 11 dice así. Está hablando de Jesús y dice: Jesús vino a lo que eran suyo, pero los suyos no lo recibieron. Dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos hijos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. Entonces digan: nacen de Dios. Cuando das tu vida a Cristo, tú naces de Dios. Tú tienes el ADN de Dios adentro de ti. Amén. No soy yo, es la palabra. Amén. En Efesios también lo dice. Efesios 4. Efesios 4. Vamos a leer desde el 21. 4:21. Dice: si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Todos digan: vieja naturaleza. Entonces mucha gente no saben que tienen un viejo naturaleza y que tienen un nuevo naturaleza. Amén. La Biblia lo habla. Eso es la nueva creación de lo que hemos estado hablando. Amén. Si es una nueva creación, ¿qué es? La nueva naturaleza. ¿Dónde estamos? Dice: la cual está corrompido por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esa es tu nueva identidad, iglesia. Dice: ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, y tu nueva naturaleza está creado en imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Más justo y más santo no puede ser. Cuando Dios te ve, Él te ve de acuerdo a esa realidad. Él no te ve de acuerdo a la carne, Él te ve de acuerdo a lo que Él ha creado en ti. Y cuando Dios te ve tan justo y tan santo como su Hijo Jesús. No sé si ustedes, pero eso me dan confianza. Amén. Eso me da confianza de entrar en relación con Dios, de tener intimidad y tener cercanía con Dios. Cuando entiendo quién soy. Y cuando entiendo que no soy lo que hice, no soy lo que hice ayer, no soy lo que hice hace años. Esa persona murió con Cristo y soy una nueva creación. Y mi vida lo vivo a través de esta nueva creación. Y mi relación con Dios y mis cosas que hago en la vida es a través de esta identidad de entender. No lo hago para ganar, lo hago en agradecimiento. Quiero servir a Dios no porque es una obligación, quiero servir a Dios porque estoy tan apasionado y estoy tan agradecido por tanto de lo que Él ha hecho por mí. Que estoy dispuesto a entregar y a dar mi vida. En Colosenses 3 es este mismo versículo de Efesios, pero en Colosenses 3:5 dice: por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Dice: por estas cosas viene el castigo de Dios. Amén. El castigo de Dios va a venir sobre esas cosas. Creo que es en Romanos 9 y está hablando de eso. Dice, ¿no saben que los que hacen estas cosas no van a heredar el reino? Amén. Y luego nos hacen dudar de nuestra identidad, porque leemos pasajes así y no los entendemos. Y al final lo que dice, eso era alguno de ustedes, pero ustedes son santos y ustedes son justos.
Tienes una nueva identidad en Cristo, y tu nueva identidad en Cristo, lo que hablamos hoy, es de una persona justa, de una persona que no importa lo que has hecho, puedes llegar delante de Dios y tú crees en Jesucristo y Él es tu Salvador y has nacido de nuevo. Dios no te ve y no te toma en cuenta tus acciones, sino lo que Él toma en cuenta son las acciones de Jesús. Y lo que pasó es que Jesús recibió tu tarjeta de crédito y tú recibiste el suyo, ¿no? Gaste y gaste, ¿no? Pero la cuenta no llega a tu domicilio, llega a su domicilio. Amén. Debería de llegar a tu domicilio. Pero Dios es tan misericordioso y tan grande y tan amoroso que no quería que eso fuera una barrera. Y Él dijo, prefiero darlo como un regalo, para que todos podamos tener intimidad, para que todos puedan ser declarados inocentes y no entrar con condenación. Por eso la Biblia dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Amén. Romanos 8. Para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Por qué? Porque fuiste condenado. Eres un condenado. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, eres un condenado. Diles, fuiste condenado en Jesús. Los que están en Cristo recibieron su condena. Y Cristo recibió muerte por ti. Y si tú crees en eso, la Biblia dice que tú eres declarado inocente por tu fe. Dios hace un intercambio. Antes era tus obras lo declaraban como justo. Y ahora Dios dice tu fe. Voy a tomar en cuenta no tus obras, tu fe. Y lo que crees es lo que yo voy a soltar en tu vida. Lo que crees es lo que yo voy a manifestar en tu vida. Checa lo que habla, los pasajes que leemos muy seguido dentro de la iglesia en Romanos 10. Que es acerca de la salvación. Dice, ¿qué afirma entonces? Dice, la palabra de Dios es acerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Con el corazón se cree, entonces la salvación está enrodado de esta justificación. Amén. Enrodado, Gaby. ¿Enrodado? ¿Tiene rines de 18 acaso? No. Enrodado. Está rodeado. Es Romanos 10, 8, 9 y 10. Entonces la justificación es la ancla de lo que tenemos en Cristo. Amén. La justificación es lo que nos pone en una posición donde podamos recibir de Dios todas las cosas que nos quiere dar. Es la justificación. Pero tenemos que entender que nuestra justificación no viene de nosotros, sino proviene de Dios. Y es inválido llegar con Dios y decir, porque yo hice, merezco. Esa es una oración que será anulada, porque es inválido dentro del pacto. Pero puedes llegar con Dios y decir, Dios, no lo merezco por lo que yo he hecho, pero por Cristo es mío. Ding, 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 ding. No. Es lo correcto. No lo merecemos y lo hablamos la semana pasada. El enemigo puede llegar y
mire lo que hiciste. Y dices, sí es cierto. Pero gracias a Jesús no depende de mí. Gracias a Jesús no recibo lo que merezco. Recibo lo que Él merece. Y puedes estar de acuerdo y puedes hablar, pero va a llegar un punto donde te va a dejar de hablar. ¿No? Porque le explota en su cara tu identidad. En Romanos 9:30. Ahora sí es la última. Romanos 9:30. Dice así, los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Dice, porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, mire que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en Él no será jamás defraudado. Jesús no es la piedra la piedra de tropiezo. No es Jesús. Jesús, tu justificación, es la piedra de tropiezo. Los israelitas te pueden mencionar, sí, Jesús, profeta, ¿no? Hombre de Dios. Pero donde ellos entraban en conflicto era la parte de la justicia. Porque ellos iban en busca de una ley que les diera justicia y no la alcanzaron. Y los gentiles que no buscaban la justicia, lo abrazaron. ¿Por qué? Porque nada más llegó Pablo y les dijo, Dios te quiere hacer justo por creer en Él. Yo creo en Él, justicia. Y los israelitas buscaban una ley que les diera justicia y no la alcanzaron. Dice, porque es como si fuera posible alcanzarlo así. Amén. Entonces mi pregunta para ustedes hoy, ¿están en busca de una ley para hacerte justo o han abrazado la justicia que proviene de Dios? Cuando ven las situaciones de su vida se preguntan, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para merecer lo otro? ¿Merezco ser bendecido? ¿Merezco tener una buena esposa? ¿O merezco tener un buen esposo? ¿O merezco tener un buen trabajo? Pues por lo que yo he vivido y por lo que he hecho no lo merezco. Estás tratando de buscar una ley que te diera la justicia. O estás diciendo, Dios, no importa cuál es mi pasado, a ti no te importa mi pasado. Pero mi futuro está en ti. Y no importa los errores de mi pasado. Tengo un nuevo futuro en ti. Y nos acercamos con Dios con esa confianza. Jesús dijo, el que es perdonado mucho, ama mucho. Amén. El que es perdonado mucho, ama mucho. Muchos tratan de tomar esto. Hay personas que lo ven así, ¿no? Que toman esta doctrina y dicen, no, pues, viva la vida loca. No, porque Cristo es mi justicia, ¿no? Entonces, vive la vida loca, ¿no? Porque no es así. Pero el tener una revelación del corazón de Dios te hace enamorar de Él. Amén. Si Gaby se acercara conmigo y me dijera, ¿sabes qué? Te voy a amar, hagas lo que hagas. Si cometes adulterio, si fornicas, voy a amarte, mi amor por ti es incondicional. No importa cómo tú te comportas, mi amor por ti va a ser incondicional. Créeme que mi reacción no va a ser, viva la vida loca, ¿no? Que va a ser, wow. Y me va a llevar a un amor. Y por amor voy a decir, no quiero vivir esa vida porque no quiero lastimar su corazón. Amén. Porque ha mostrado tanto gracia para mí. No quiero hacer algo que le perjudica, que le lastima. Amén. Y eso es nuestro corazón hacia Dios. Dice la palabra de Dios que es la ay, se me fue la onda. En Romanos
Básicamente en tercero de Samuel dice que dice que en Romanos dice que es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Cuando ves qué tan bueno es Dios, te apodera para vivir una vida que es mucho más santa físicamente y mucho más recto físicamente que lo que era posible tratar de vivir esa vida desde una perspectiva de voy a ganar la justicia. Y cuando has visto lo que Cristo ha hecho por ti y el corazón de Dios hacia ti, eso no te va a impulsar a vivir una vida loca. Te va a impulsar a vivir una vida de devoción y de amor a Dios. Y Cristo dijo, el que me ama me obedece. El que me ama me obedece. La obediencia es clave en el reino. En el Antiguo Testamento obedecías por temor a ser castigado. En el Nuevo obedecemos por amor a Dios. Los dos tienen obediencia. Uno está fundamentado en el temor de decir, si hago, Dios me va a castigar y cáncer y no sé qué, y va a matar y no sé qué, y entonces voy a vivir mi vida bien. Y otro es el amor de Dios siendo mostrado, la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Dice, wow, ¿cómo puedo vivir una vida que no es de acuerdo a su corazón? ¿Cómo puedo vivir y hacer cosas que no le agradan a Él? ¿Cómo puedo vivir una vida de que Él me ha rescatado? Amén. ¿Cómo puedo regresar a cosas que Él me ha dado libertad? Entonces vives y caminas en eso, pero la cosa es que no lo estás haciendo para ganar nada de Dios. Lo estás haciendo por amor a Él. Y ese es el fundamento del Evangelio. Sí, tus acciones. Tus acciones van cambiando, por supuesto. Pero espiritualmente tu postura nunca ha cambiado. Cuando das tu vida a Cristo y cuando te mueres, tu justicia no es cambiada. Tu santidad no es cambiada. Tienes la misma justicia que vas a tener en la eternidad con Dios. Lo mismo. ¿Lo creen o no lo creen? Esa es la pregunta. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. Disculpa la tardanza, pero ya. Vamos a terminar con esto. Amén. La verdad le dije a Gaby en la mañana, dije, la verdad no tengo idea qué dirección.